Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy, lunes 6 de febrero 2017. Bienvenido, Fidel. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Esperamos hayan tenido un buen fin de semana. En el programa de hoy vamos a estar desarrollando para ustedes como noticia el hecho de que el gobierno nacional anuncia que planea hacer anuncios en materia de política cambiaria. En efecto, es así. Y esta información fue dada a conocer el pasado 3 de este mes que está corriendo por el ministro de Finanzas y de Economía, como es Ramón Lobo, en compañía del ministro de Comercio Exterior y de Inversiones Extranjeras, Jesús Faría. Ellos manifestaron que prontamente el gobierno, a través del presidente Maduro, dará a conocer algunos ajustes en política cambiaria, pero por supuesto, en la medida y en el momento en que sea decidido, se va a anunciar a todo el país esta nueva modificación o estos ciertos ajustes en la política cambiaria a través del Consejo Nacional de Economía Productiva. ¿Y cuál es la intención de todo esto? La justificación que dieron ambos ministros de las carteras de Economía fue que estos ajustes van a estar relacionados y tienen que ajustarse justamente de acuerdo a todas las exigencias que tenga y al entorno, al escenario económico nacional, con la finalidad de incrementar la producción y sobre todo las exportaciones de bienes no tradicionales, porque ellos en su propósito tienen planteado y tienen proyectado que este año será un año de crecimiento económico sostenido, al punto que ya también anunciaron los 15 motores que serán fortalecidos para que se dé este crecimiento sostenido en la economía nacional para este año que recién está comenzando. Efectivamente, por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, también aseguró que el Ejecutivo ha impulsado una serie de políticas que han estimulado al sector exportador no tradicional, de donde argumenta el gobierno que ha obtenido divisas suficientes precisamente para poder atender las necesidades nacionales. Asegura el ministro que se han sentado las bases para expandir la actividad en áreas vinculadas a estos rubros de producción no tradicionales para exportación y que simultáneamente se han reducido en 60% los trámites para ejecutar la actividad exportadora. Cosa que es cierto, Darcy. El gobierno ha hecho un trabajo importante desde el punto de vista documentario y desde el punto de vista de la burocracia para la exportación, que es muy eficaz en el sentido de reducirlo, cierto, pero no hay producción para exportar. Entonces eso también es una realidad a la que el país y el gobierno se enfrentan. Menos trámites, pero también menos productos. Esas son las cosas que tenemos. Farías simultáneamente coincide con el ministro Ramón Lobo, ministro de Economía, en que este año se verá una economía con un crecimiento sólido y en el que se restablecerá el equilibrio macroeconómico. Ofertas sobre ofertas. Sí, y aquí es importante analizar lo siguiente, ¿no? Y da para la reflexión en lo siguiente, que pues en base a estos nuevos ajustes supuestamente que va a hacer el gobierno nacional en materia cambiaria, por su lado está lo que declaró la semana pasada también el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el economista José Guerra. Él dijo que, bueno, era acostumbrado que en cada febrero, cuando está comenzando el año, el gobierno devalúe y que no es más estos ajustes que van a anunciar, sino se va a tratar es de una devaluación que a lo mejor será de 400%. Sí, eso se estima. Al haber una devaluación, ¿qué es? Todo el efecto inmediato de las devaluaciones es el incremento inmediato también en el nivel general de los precios. Y en tanto el gobierno no siga persistiendo en mantener la política del control de cambio con 3 tipos de cambio, pues no se van a corregir las distorsiones que tiene la economía, sobre todo en manera en lo que es inflación y lo que es la contracción que viene presentando el aparato productivo nacional. Porque muchos representantes del sector privado han manifestado, y lo dijeron la semana pasada, que se reunieron con el presidente Maduro y con la comisión de lo que es todo el Ejecutivo Nacional, que hay empresas que están trabajando de 0 a 30% de capacidad instaladas. Lamentablemente esa es la realidad que tenemos en el país. El país, para que su economía despegue, requiere
fundamentalmente es una de las trabas más grandes que hay en la economía. Lo apuntan y lo refieren absolutamente todos los economistas serios y conscientes de este país. Hay que levantar el control cambiario. Hay que unificar el tipo de cambio. No podemos seguir funcionando con 3 o con 4 tipos de cambio distintos. Hay que crear un orden en la economía en base a un solo tipo de cambio, y más cuando tú tienes un país con una economía interna nacional tremendamente deprimida y que depende de manera muy importante, en un porcentaje extremadamente alto, 70% de lo que consumimos, de productos importados. Sin embargo, la realidad de las cosas es que estas medidas necesarias que el país espera, de levantar el control cambiario y unificar los tipos de cambio, son medidas que realmente son muy difíciles que el actual gobierno las tome. Exactamente. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que se está esperando es una devaluación, lo cual evidentemente no mejora las cosas. Sí, porque lo que dicen los ministros con estos anuncios, y no se pone en duda la voluntad que tienen en las declaraciones que hace en cuanto a apuntar e ir redinamizando la economía para que haya un crecimiento sostenido en este año. Todo en teoría suena excelentemente, pero la realidad y la estructura económica que tenemos en la actualidad, el efecto de demostración y en cuánto están los indicadores económicos son lamentables. Por supuesto, lo vamos a dejar a ustedes, es importante dejarles esta reflexión, tomando en cuenta, amigos, amigas, el preanuncio hecho por el ministro de Economía y de Finanzas, Ramón Lobo, que fue recogido, por cierto, esta información y difundida por el nacional.com del pasado 3 de este mes de febrero, acerca de los anuncios que en materia cambiaria hará el presidente Maduro. Les dejamos esta reflexión. Habida cuenta de que ya son múltiples las ocasiones en que nuestro presidente ha hecho anuncios en esa materia, nosotros, y sin ninguna pretensión, eso sí, de hacernos los pitonizos, porque se lo aclaramos, podemos creer que tales anuncios, si son la expresión del modelo centralista y fiscalizador que el presidente sigue y representa, difícilmente van a combatir las perversidades que el modelo vigente con varios tipos de cambio presenta. También preanuncia el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, que el gabinete del Consejo Productivo está actualmente estudiando los nudos, y digo nudos entre comillas, del modelo existente. Eso nos lleva a pensar que, por un lado, si hay inconvenientes con el último esquema implementado de DIPRO y DICON, pues no tuvieron eficacia operativa, y por el otro lado, el hecho de que se discuta un punto tan candente como es el diseño de un esquema tan peliagudo, tan solo con la misma gente de mentalidad centralista, pues eso no nos augura medidas radicalmente distintas a las vigentes. Esa es nuestra reflexión. Hasta aquí esta sección, debemos cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien, amigos, están viendo Un Mundo de Economía hoy, lunes 6 de febrero 2017. A continuación vamos a nuestro segmento del Diccionario Económico y allí vamos a traer para ustedes el término cálculo económico. El cálculo económico es algo fundamental en la vida cotidiana y diaria tanto de los seres humanos como de las organizaciones y de los países. Hay que permanentemente estar haciendo cálculo económico, cálculo de costos, cálculo de operaciones, sino cómo hacemos rendir nuestros recursos, cómo hacemos productivo nuestro trabajo. Es así, vamos a ver textualmente a qué se refiere el cálculo económico. Debemos de tenerlo muy presente. Técnicamente podemos afirmar que el cálculo económico es el conjunto de operaciones matemáticas y estadísticas que se ponen en ejercicio, en ejecución, en el orden mental intelectual, para determinar los valores que una dinámica económica genera: el riesgo, el costo de oportunidad, la tasa de retorno, el ahorro, el gasto, la utilidad, en fin. Son, entre otras variables, los componentes del cálculo
que se consideran en la realización tanto de un acto de producción como en un acto de consumo. Pero también el cálculo económico no tiene que responder a la rigurosidad de las operaciones matemáticas y estadísticas. Merced a la necesidad que impone la práctica económica, gobernada y signada por valores eminentemente operativos utilitarios, le exige a las personas desde muy temprana edad que vayan internalizando principios de economía para que aquello que se produzca, se distribuya o se consuma responda a los razonamientos y no a las meras disposiciones anímicas de determinados momentos. Esto es lo que refiere el cálculo económico, Fidel. No es solamente hablar de técnicamente del cálculo estadístico matemático, financiero, sino que están todos muy vinculados, como decíamos, con variables de ahorro, de inversión, de costos de oportunidad, de tasas de rentabilidad, etcétera, etcétera, sino que debemos tener internalizado en cada uno de nuestros actos de vida, día a día, desde muy temprana edad, en que el cálculo económico que debemos hacer en cada una de nuestras acciones para no desgastarnos, Fidel, porque lo contrario de economía es despilfarrar, el despilfarro, es decir, calcular todo económicamente en la pretensión de aprovechar al máximo de todo lo que tenemos, claro, y eso de hacer más con menos. Correcto, y eso tiene muchísima mayor vigencia cuando tú tomas en consideración una premisa o una máxima, como se dice también en el mundo económico, de la realidad, y es que los recursos con los que contamos todos son recursos limitados. Esa es una máxima, una básica en economía. Por lo tanto, uno tiene que buscar la forma de hacer rendir lo mejor y lo máximo posible los escasos recursos con los que se cuenta. De allí la importancia de tener un cálculo económico permanente. Todos nosotros hacemos cálculo económico diariamente y en cada minuto de nuestro transcurrir. En el momento, por ejemplo, en que yo decida que voy a comprar algo, por ejemplo, el almuerzo de hoy, si voy a comprar un almuerzo, pues tengo que pensar cuál almuerzo, en qué sitio, qué importe de dinero voy a pagar por él. Estoy en una actividad de consumo, ciertamente, no de producción, pero estoy poniendo allí parte de mis recursos y yo tengo que buscar la manera de que esos recursos rindan. De allí la importancia. Y de allí también algo que hemos conversado en algunas veces, Darcy, la importancia de que estos principios económicos, que son fundamentales en la actividad de cálculo económico, se enseñen en la escuela. Esto es algo que debería estar presente en el pensum de estudios desde la más temprana edad, desde el propio kinder, a través de juegos. Debería estarse enseñando principios de cálculo económico, sí, de cómo rendir los recursos, porque eso llevaría a una sociedad a ser más eficaz y más eficiente. Claro, de hecho los países con economías de punta tienen lecciones básicas desde el kinder de lo que son lecciones básicas de economía, de internalizarle a los niños esos valores, pero también tienen que ser no solamente que sean difundidos a través de la escuela, en un pensum formal, sino a través de los padres, de los hermanos, de los abuelos, de los tíos mayores. En la familia. En fin. Por supuesto que sí, porque cálculo económico en todo lo que hacemos, en lo que se produce, en lo que se consume y en lo que se distribuye, llámese de bienes materiales y no materiales. Hasta en lo que se hace, como hablábamos hace un momento, hasta en lo anímico. Tenemos que ahorrar el ánimo para poder, digamos, conservar las energías. Sobre todo, exacto. Para trabajar, sobre todo en un ambiente agresivo como el que estamos viviendo. Sin agresividad, nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. No se retiren, ya venimos. Y nosotros estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira y seguimos con la próxima sección. La próxima sección, Táchira y su economía, que vamos a tratar justamente de que las panaderías de nuestra ciudad están sin pan, y no solamente de nuestra ciudad, sino de todo el estado Táchira.
Son denuncias que se han hecho a través del Consejo Nacional de Panaderos aquí en el estado Táchira, como podemos haber ya observado y vivido y sufrido particularmente, y no es solamente de mi parte, ya las panaderías están sin pan y situación que se viene agudizando desde los primeros días de este año 2017. Las panaderías grandes nada más están contando en sus inventarios con del 5 al 10% de harina para hacer pan. ¿Qué pasa, Fidel? ¿Por qué no hay pan aquí en el Táchira? Buena pregunta. La información la dio a conocer, por cierto, el señor Gabriel Ayala, quien es presidente de Concepan, quien ha estado, como corresponde, pues en plenas reuniones con los miembros del gremio, con los productores, con los panaderos de todo el estado Táchira. Han tenido reuniones en la zona norte, en la zona sur, en la zona de frontera, en la zona de montaña y evidentemente aquí en la zona metropolitana de la ciudad de San Cristóbal y sus alrededores. El problema es de que no hay pan, es porque no hay harina de trigo. Como todos sabemos, en Venezuela no se produce trigo por razones climáticas, por razones topográficas, ¿okay? No hay las condiciones para la producción de trigo. El trigo, materia prima fundamental para la elaboración del pan, es importado. En su totalidad es importado. Y de manera inexplicable, no ha habido la asignación correspondiente de las divisas necesarias, protegidas, reguladas, ¿okay? Para la importación de trigo. Las existencias de trigo que existían en el país se agotaron, así de sencillo. No hay trigo. Y no es un problema de precio del trigo, porque entonces ahí entramos en otra dinámica. Muchos de los panaderos regionales, por cierto, y lo informa Gabriel Ayala de Concepan, han solucionado la situación trasladándose más allá de la frontera y comprando en el territorio colombiano trigo al mayor para introducirlo aquí al Táchira y poder tener en sus panaderías la materia prima para elaborar el producto que venden, pero arriesgándose a sanciones porque estarían cometiendo un ilícito, puesto que no hay importación de trigo de Colombia. De hecho, ha habido problemas, como lo ha señalado el señor Ayala. De hecho, han tenido que atender la detención de algunos panaderos de la región abajo en la frontera por la misma razón. De manera que eso es lo que impulsa el que no hay pan. Se quedaron las panaderías sin trigo. Y los mayoristas y los distribuidores y los importadores también, pues no hay trigo. Sí, y aparte de eso también vale aquí señalar las denuncias que hizo el vicepresidente de FedeAgro, como es Aquiles Hopkins, que es el vicepresidente de esta Federación Nacional de Agricultores, quien dijo que si el gobierno realmente pues no cambia su política económica, dada el descenso que viene presentando este importante sector, el sector agrícola, porque está nada más abasteciendo con 30%, es lo que está dando para el consumo nacional, por supuesto que cada vez va a ser más la escasez de alimentos. Es una denuncia, repito, que hace el vicepresidente de FedeAgro, Aquiles Hopkins. Sí, no es solo el pan. En el caso del pan en concreto, el consumo nacional de harina de trigo es de 100.000 toneladas anuales de trigo. Y el país ha estado importando apenas 32.000 toneladas, las cuales se agotaron ya. No hay producción. Bueno, esas son las cosas que estamos viviendo en el país, amigos y Darcy. ¿Y sabes qué, Fidel? Y lo digo por experiencia propia, no sé. Qué desmoralizador, por no decir aplastante, es ir uno a buscar pan en la panadería y están todos los anaqueles vacíos. Efectivamente. Y nosotros hemos traído de nuevo para ustedes otra reflexión que conviene comentar. Y es que efectivamente el fenómeno que estamos viviendo va más allá del problema del pan y la producción agropecuaria. De hecho, la grave crisis económica que vive Venezuela agudiza la vida del venezolano, tal como lo acaban de indicar Darcy, afectando la compra de alimentos, medicinas, utensilios de aseo personal y hasta incluso la formación académica de los jóvenes. Venezuela actualmente en su crisis tiene uno de los peores salarios del mundo, tiene también la mayor inflación del planeta, exhibe simultáneamente también la mayor tasa de devaluación monetaria del orbe y encima, como si esto no fuera suficiente, está sometida a una especulación desmedida. Todo ello sin reparo por parte del gobierno que preside el señor Nicolás Maduro. La responsabilidad, por supuesto, no es solo a nivel presidencial,
también está ligado a la administración de la gobernación del estado Táchira y en el caso concreto de nuestra ciudad, a la alcaldía de la ciudad de San Cristóbal, por no combatir las bandas de delincuentes que abusan con precios de alimentos revendidos en locales y establecimientos públicos, como por ejemplo los mercados municipales. Pero, y principalmente, la responsabilidad está en no diseñar y ejecutar políticas económicas coherentes y consistentes con la realidad mundial y nacional, que apoyen y alienten la inversión privada y la producción de bienes y servicios. Hasta tanto esto no ocurra, no habrá solución a la grave crisis de producción, desabastecimiento y escasez que vivimos. Totalmente, es así, es nuestra realidad, cruda realidad que presenta la economía venezolana. Debemos despedirnos, amigos, pero no sin antes darles las gracias a ustedes por su atención. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen en este nuestro horario el resto de esta semana. Buen provecho para todos. Así que todos tengan muy presente siempre que debemos conducirnos con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz tarde.